En los evangelios más antiguos, no hay pesebre. No hay cuna. No hay ángeles cantando sobre pastores. No hay madre. No hay parto. Lo que hay, es aparición. Erupción. Luz. Y fue visto entre los hombres. Así, sin genealogía, sin útero, sin infancia. Como si hubiese descendido ya completo, sin pasar por la carne. Como si el nacimiento fuese una invención posterior, una historia colocada donde el silencio dolía demasiado. El Evangelio de Marcos, el más antiguo según muchos estudiosos, comienza no con un nacimiento, sino con una voz en el desierto. Jesús aparece adulto. No hay Navidad. No hay María. No hay José. Solo una proclamación: este es mi hijo. ¿Cuándo nació? No lo dice. ¿Dónde fue niño? No lo menciona. El texto no parece ignorarlo, parece negarlo. Como si la pregunta fuera incorrecta desde el inicio. Los evangelios gnósticos van más allá. El de Tomás no narra hechos. Recolecta dichos. Y uno de ellos dice: salí del que es todo, y me manifesté en todo. Sin tiempo. Sin cuerpo. Sin parto. El Cristo que habla allí no recuerda un nacimiento. Recuerda una irrupción. Un atravesar velo. No es humano que se convierte en divino. Es divino que tolera vestirse de forma. En el Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentiniano, se afirma que Cristo no fue conocido a través de la carne, sino a través del conocimiento. Y más adelante, no nació como nacen los hombres, sino como desciende el pensamiento. La palabra griega usada allí no es génesis, es de epifaneia, manifestación. Y eso lo cambia todo. No es un niño que crece. Es una luz que aparece. Pistas ocultas también están en el Evangelio de Juan. Aunque más tardío, comienza con una declaración inquietante: en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Pero no dice cómo. No menciona parto. No hay escena de parto en Belén. Solo un fue hecho. Como si la carne no fuera carne humana, sino forma temporal. Ropa de luz densa. Y esa reencarnación no es igual a nacimiento. Es descenso. Ciertas versiones antiguas de Juan incluso decían: y el Verbo tomó forma entre nosotros, en lugar de se hizo carne. Las glosas marginales anotadas por copistas luego fueron raspadas, tachadas, sustituidas. Pero los fragmentos sobreviven. En una de ellas se lee: él apareció sin útero, porque su origen era anterior al tiempo. Esa línea fue catalogada como herejía. Pero fue escrita por alguien que supo. Los comentarios de Orígenes, uno de los padres de la exégesis cristiana, contienen una frase enigmática: hay quienes no pueden aceptar que Dios naciera en sangre. Y luego, para ellos, el Cristo fue principio y forma. No carne. Esta línea fue debatida, y muchos manuscritos la omiten. Pero las copias orientales la conservan. Porque en Oriente, la pregunta sobre el nacimiento fue siempre menos literal, más mística. ¿Dónde empieza el que no tiene principio? Y entonces surge la pregunta que el canon no permite: si Cristo no nació, ¿quién fue el niño? ¿Quién lloró en el pesebre? ¿Quién huyó a Egipto? Algunos textos gnósticos responden con otra pregunta: ¿acaso crees que la luz necesita pañales? El Evangelio de Felipe es más directo: Jesús apareció en forma. No fue engendrado como los hombres. Fue semejante, pero no igual. Una imitación. Una manifestación. Un velo sobre la luz. En ciertos círculos mistéricos del siglo II, se enseñaba que Jesús era como un peón, que tomó forma humana solo por un tiempo. Que su cuerpo era docético, aparente, no carnal. Esta doctrina fue perseguida y condenada. No porque fuera absurda, sino porque era temida. Porque si Jesús no nació, entonces la historia del parto, del llanto, de la madre, es construcción. ¿Y si es construcción, quién la construyó? ¿Y por qué? Algunos códices descubiertos en Nag Hammadi contienen referencias a una entidad llamada el Redentor de la Forma, que nunca estuvo en matriz alguna y que fue visible para los que tenían ojos del espíritu, pero no para los que miraban con carne. Este Cristo no camina. Flota.
No muere. Se disuelve. No sufre. Transforma. Y aún así, salva. Pero no por cruz, sino por conocimiento. Por recuerdo. Si esto es cierto, entonces el nacimiento fue insertado para hacer más humano lo que no lo era. Para que la luz pudiera ser tocada, adorada, pintada como un niño. Porque el verbo era demasiado extraño. Demasiado otro. Y la humanidad necesitaba una cuna. Pero la cuna no fue el inicio. Fue la máscara. Para los gnósticos, el nacimiento era una trampa. Una caída. La carne, una prisión que atrapa la chispa divina. Y por eso, afirmar que el Cristo nació como los hombres era, para ellos, el mayor de los absurdos. Porque ¿cómo podría la luz nacer desde el barro? ¿Cómo podría la voz que existía antes del tiempo reducirse a huesos y sangre? Para los sabios del silencio, Jesús no nació. Apareció. Irrumpió. Como relámpago en noche cerrada. El Evangelio de Tomás no menciona nacimiento, muerte ni resurrección. Solo palabras. 114 dichos. Y uno de ellos susurra, yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo volvió a mí. No hay infancia, ni madre, ni historia. Hay presencia. La figura de Jesús es canal. Un espejo donde el alma puede verse, si se atreve. Los textos de Nag Hammadi repiten la idea de encarnación como estrategia, no como biología. En el Evangelio de la Verdad, el Cristo es pensamiento perfecto del Padre, que vestido con olvido camina entre los hombres para recordarlos. No come, no duerme, no sufre. Solo enseña. Solo señala. Es fuego oculto en forma de hombre. Pero jamás fue carne verdadera. El Evangelio de Felipe es más directo, Jesús tomó carne, no como los hombres, sino como imagen. No nació, sino que fue manifestado. Y más adelante, aquellos que dicen que el Señor murió en la carne, no conocen la verdad. Porque si no se encarnó como carne, tampoco murió como carne. Aquí está la grieta, si no nació, entonces tampoco murió. Al menos, no como creemos. Los padres de la Iglesia combatieron esta idea con fuerza. La llamaron docetismo. Herejía. Pero era más que eso. Era peligro. Porque si Jesús fue solo apariencia, entonces todo el andamiaje ritual que depende de su sufrimiento se desmorona. No hay redención por sangre. No hay salvación por dolor. Solo conocimiento. Solo despertar. Y por eso lo borraron. Uno por uno, los textos que sugerían esta visión fueron condenados, perseguidos, quemados. Los que sobrevivieron lo hicieron en cuevas, en bibliotecas selladas, en márgenes de códices orientales. Porque la historia necesitaba un nacimiento. Uno con animales, con madre, con canto de ángeles. Uno que comenzara con llanto humano, no con luz inasible. En la tradición setiana, una corriente gnóstica radical, el Cristo es un eón que nunca tocó la tierra. Cada vez que se aparecía, era a través de simulacro. Su figura humana era máscara temporal. En un fragmento conservado en lengua copta, se afirma, él se presentó ante María en forma de niño. Pero no era niño. Se mostró en carne, pero no comió. Habló, pero no tenía lengua. El misterio era profundo. Y por eso fue perseguido. La idea no era negar a Jesús. Era negarse a reducirlo. Porque para estos sabios, Jesús era lo que ocurre cuando el pensamiento atraviesa el velo de la materia. Era la irrupción del reino en la ilusión. No necesitaba placenta. Ni sangre. Ni parto. Era como un código que irrumpe en el sistema. Una clave que desbloquea la prisión. Y si todo esto es cierto, entonces lo que se celebra cada Navidad no es un hecho. Es una pedagogía. Una forma de dar forma a lo informe. Porque la luz, cuando es demasiado pura, asusta. Pero si toma forma de niño, se le puede adorar. Se le puede pintar. Se le puede controlar. Pero algunos sabían. Sabían que no nació. Que no caminó como hombre. Que caminó como símbolo. Como principio.
como espejo. Y por eso callaron. Porque sabían que esa verdad no sería comprendida. Y menos aún, permitida. Porque si Jesús no nació, entonces nunca murió. Porque si no vino de la carne, entonces nadie lo puede matar. Y si eso es así, entonces todavía está aquí. No en carne, sino en luz. Hubo un momento en que ambas visiones coexistieron, el Cristo de la carne y el Cristo de la luz. Una iglesia aún naciente debatía qué rostro mostrar al mundo. Pero la elección no fue teológica. Fue estratégica. Porque un Cristo sin nacimiento no necesitaba templo. No necesitaba altar. Solo conciencia. Solo recuerdo. Y eso era inaceptable para quienes comenzaban a construir estructura, poder, jerarquía. Por eso, el Cristo sin cuna fue el primero en ser enterrado. Los evangelios gnósticos, en su mayoría, circulaban en comunidades pequeñas, sin clero, sin dogma central. No había culto al sufrimiento. No había liturgia de la muerte. Solo búsqueda. Cada texto era un mapa. No para adorar a Jesús, sino para despertar como Él. Pero esa idea rompía con todo. Si Jesús no nació, entonces no era exclusivo. Entonces no era propiedad de nadie. Entonces, cada ser humano tenía el mismo origen que él, la luz olvidada. Ireneo de Lión, uno de los primeros en atacar la gnosis, lo entendió con claridad. No la combatió por errores doctrinales, sino porque socavaba la autoridad. Escribió contra ellos: pretenden que cada uno puede conocer al Padre sin mediación. Niegan el valor del cuerpo, del bautismo, del altar. Y añadió: dicen que Cristo no nació, sino que descendió. Que no murió, sino que se ocultó. Esa visión le aterraba. Porque hacía inútil la estructura que defendía. Concilio tras concilio, la carne se impuso sobre la luz. Nicea, Efeso, Calcedonia. En cada uno, se reforzó la idea del nacimiento literal, del útero, del sufrimiento físico. Se redactaron credos que afirmaban: nacido de María Virgen, crucificado bajo Poncio Pilato, resucitado en cuerpo glorioso. Cada frase una trinchera. No contra el mundo pagano, sino contra los que aún creían que Jesús no era un hombre, sino una llave. Los textos que sugerían otra cosa fueron tachados. Pero no olvidados. Copistas orientales los escondieron en márgenes. Monjes los copiaron en secreto. Fragmentos sobrevivieron en Egipto, Siria, Armenia. Muchos en lenguas ya muertas. Pero el eco persistía, el verbo no nació. Fue revelado. Y esa revelación no se logra leyendo. Se logra recordando. Porque para los antiguos gnósticos, el alma no aprende, reconoce. Jesús no vino a enseñar. Vino a despertar. Y para eso, su forma física era irrelevante. Lo importante era su palabra. Su vibración. Su memoria viva en el interior de cada uno. Al suprimir esa visión, la Iglesia se protegía. Porque un Cristo sin carne no necesita sacramento. No necesita mediadores. No compra indulgencias. No se arrodilla ante catedrales. Solo se refleja en lo más profundo de cada ser que se atreve a mirar dentro. Y eso es revolución. Espiritual, sí. Pero revolución. La imagen del niño en el pesebre, la madre sonriente, los reyes magos, todo eso era necesario. Era la forma de domesticar el misterio. De volverlo adorable. Paintable. Celebrable. Pero no transformador. Porque el Cristo que no nació no puede ser domesticado. Es fuego. Es ruptura. Es espejo que muestra lo que somos cuando ya no fingimos. Los custodios del dogma sabían que había que elegir, o un Cristo divino que nunca fue hombre, o uno humano glorificado por el sufrimiento. Escogieron el segundo. Era más útil. Más controlable. Más emocionalmente potente. Pero en esa elección, perdimos algo. No un dato. Una vibración. Los evangelios gnósticos están llenos de frases que parecen crípticas, pero no lo son si uno recuerda. No están describiendo historia, sino proceso interno. Cuando conoces quién eres, sabes de dónde vienes y a dónde irás.
Lo que ha sido ocultado, está dentro de ti. No busques nacimiento en este mundo, pues el que busca, ya nació de arriba. Todo eso fue silenciado. Porque no apuntaba al altar, sino al alma. Hoy, leer estos textos es un acto de arqueología espiritual. No para desmentir, sino para recordar. No para destruir fe, sino para devolverle su fuego original. Porque si Jesús no nació, entonces su mensaje no depende del tiempo. No pertenece a una cultura. No está limitado a la carne. Es eterno. Es verbo. Es vibración que aún susurra, si uno sabe escuchar. Si Jesús no nació, ¿quién murió? Si nunca hubo un cuerpo, ¿quién fue colgado en el madero? Si el verbo era eterno y sin carne, ¿a quién traspasaron? La pregunta, por terrible que parezca, es inevitable. Y los textos antiguos no la esquivan. La enfrentan. La respuesta es una palabra que fue suprimida, sustitución. El Evangelio de Judas, hallado en Egipto y silenciado durante siglos, contiene una escena espantosa y reveladora. Jesús, hablando con Judas, le dice, tú los superarás a todos. Porque tú sacrificarás al hombre que me viste portar. No dice, me entregarás. No dice, moriré. Dice, sacrificarás al hombre que me viste portar. El cuerpo era una túnica. Una forma. Algo que podía ser usado, y luego dejado. Para los gnósticos, el Jesús que murió en la cruz no era el Cristo. Era la forma que lo contenía, o lo imitaba. En el segundo tratado del Gran Sed, un texto de Nag Hammadi, el Cristo ríe mientras otros sufren la cruz. Ríe, no por crueldad, sino por revelación. Porque los hombres están matando a una sombra, creyendo que matan la luz. Y esa luz, inalcanzable, eterna, los contempla desde otro plano. Esta idea fue tachada de blasfemia, herejía, locura. Pero tiene coherencia interna. Si Cristo no nació, si solo apareció en forma, entonces también se retiró de esa forma antes de la muerte. No por cobardía, sino porque la muerte no puede tocar lo que no fue carne. Algunos antiguos decían que Simón de Cirene, el que fue obligado a cargar la cruz, fue transformado en apariencia para parecerse a Jesús. Que la multitud vio lo que debía ver, no lo que era. Otros afirmaban que el cuerpo de Jesús se desvaneció antes del clavo. Que su muerte fue un teatro para cumplir con lo escrito, pero que él ya no estaba allí. Y si esto es cierto, entonces la redención no vino por la cruz. Vino por la palabra. Por el reconocimiento. Por el acto de recordar la chispa divina olvidada. El sacrificio no fue físico. Fue el descenso de la conciencia a la prisión del mundo, solo para encender a otros. Y ese descenso fue voluntario. Pero no sangriento. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que adoramos durante siglos? ¿A quién colocamos en los altares? ¿A quién rezamos en los templos cubiertos de imágenes de dolor? Quizás, sin saberlo, adoramos la sombra. La forma vacía. El cuerpo sin el verbo. Y al hacerlo, olvidamos que la verdadera presencia no estaba en la carne que colgaba, sino en la voz que despertaba. Olvidamos que lo divino no puede ser clavado. Ni golpeado. Ni coronado de espinas. Puede ser ignorado. Olvidado. Silenciado. Pero no destruido. Los antiguos sabían que esa verdad sería insoportable. Por eso, la sellaron con historias, con dogmas, con nacimientos y muertes pintadas. Porque el alma humana, dormida, necesita drama. Necesita emoción. Pero la luz no necesita templo. Solo espacio. Y hoy, esa luz sigue brillando. No en los vitrales. No en los relicarios. Sino en las preguntas que no nos atrevemos a hacer. ¿Y si todo fue símbolo? ¿Y si la historia que adoramos es solo el reflejo de una verdad más alta, más peligrosa, más viva? Jesús no nació. No vino del vientre. Vino del verbo. Y el verbo no puede ser contenido. Solo escuchado. Solo recordado. Si Jesús no nació, si no fue un niño, ni un cuerpo, ni una carne crucificada, entonces todo cambia. Todo.
Porque no hablamos ya de un personaje del pasado, sino de un principio eterno. Una vibración que no se encarna en un solo hombre, sino que se activa en quien recuerda. Y si eso es verdad, entonces el cristianismo como lo conocemos no fue la enseñanza original, sino su sombra. Su eco controlado. Su reflejo domesticado. Las antiguas escuelas gnósticas lo sabían. No levantaban templos. No veneraban imágenes. No repetían credos. Se reunían en silencio, en cuevas, en casas olvidadas, y susurraban una sola consigna: conócete a ti mismo, y conocerás al Cristo. Porque el Cristo no es alguien fuera. Es el nombre que recibe la chispa cuando despierta. Ese despertar era temido. Porque no puede ser regulado. Ni monetizado. Ni sacramentalizado. No requiere bautismo, ni Eucaristía, ni clero. Requiere vacío interior. Coraje para mirar dentro. Silencio para escuchar lo que siempre estuvo ahí. Por eso lo destruyeron. Por eso lo reemplazaron con historias de pesebres, milagros externos, castigos y premios. Para que el alma busque fuera lo que ya arde dentro. Y si todo esto es cierto, ¿qué hacemos con el Jesús que sí nació? ¿Qué hacemos con las catedrales, los íconos, las imágenes del Niño Dios? ¿Qué hacemos con la devoción sincera que millones han ofrecido por siglos a un Cristo de carne y hueso? No se trata de destruirlo. Se trata de atravesarlo. De ver más allá de la forma. De comprender que la figura fue un mapa, no el destino. Que el cuerpo fue símbolo, no sustancia. Que el drama fue pedagogía, no verdad última. Y si podemos verlo así, entonces todo cobra sentido. Entonces la Navidad no es la conmemoración de un parto, sino el recordatorio de una aparición. Entonces la cruz no es castigo, sino espejo. Entonces la resurrección no es milagro, sino símbolo del alma que se libera del sueño de la carne. Algunos fragmentos de textos esenios, escondidos en Qumrán, afirman que la palabra del Altísimo habita en cada justo que ha limpiado su templo interior. No habla de nacimiento físico. Habla de aparición. De descenso de lo alto a lo profundo. Y ese descenso no requiere útero. Requiere decisión. Los sabios del primer siglo, perseguidos y dispersos, guardaban un solo secreto: que el Cristo que no nació puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ser humano que atraviese el velo del olvido. Que no pertenece a una religión, ni a un libro, ni a una lengua. Que el Verbo es. Entonces, ¿por qué esta historia fue silenciada? Porque libera. Porque destruye la necesidad de mediadores. Porque convierte al templo en metáfora. Porque afirma: no necesitas creer. Necesitas recordar. Y eso es peligroso. Hoy, cuando las iglesias se vacían y las almas buscan sin encontrar, esta verdad olvidada vuelve a resonar. No grita. No impone. No condena. Susurra. Invite. Despierta. Y al hacerlo, revela: Jesús no nació, pero tú puedes hacerlo. No en carne. Sino en luz. No en cuerpo. Sino en conciencia. No una vez. Sino cada vez que te atreves a salir del sueño. Porque el Cristo que no nació es el que nunca morirá.